el por qué nuestra especie pues es la más exitosa. Hay gente que dice que los seres humanos nos adaptamos a las cuestiones del ambiente, del entorno. Yo no estoy de acuerdo en esa situación. No, no nos adaptamos. Lo que nosotros hacemos es cambiar el entorno para que el entorno se adapte a lo que nosotros queremos. Si nosotros nos adaptáramos, viviríamos en el bosque, viviríamos en cuevas, no tendríamos casas, no tendríamos carreteras, no tendríamos ciudades. No podemos decir que nos adaptemos. Al contrario, nosotros hacemos que el ambiente se adapte a lo que nosotros necesitamos, a lo que nosotros queremos. Considerar que somos la especie que tenemos el cerebro más grande y aunque tenemos ese cerebro más grande, tenemos un cerebro flojo, un cerebro que no le gusta trabajar. Más aún cuando lo tienes acostumbrado a no trabajar. ¿Por qué? Porque el cerebro gasta muchísima energía. Y si tú no le enseñas a tu cerebro a trabajar, a conectarse, a unir todas sus células, el cerebro nunca, nunca, nunca va a querer trabajar. Esa es parte vital del proceso. Muchas personas están acostumbradas a no pensar, a que piensen por ellos, a que les resuelvan las cosas. Y eso, obviamente, es una ventaja para el cerebro de estas personas. ¿Por qué? Porque el cerebro no quiere gastar energía. El cerebro está cómodo sin gastar energía. Y si lo que tú quieres, por ejemplo, con tu cerebro, es cambiar, cambiar el estilo de vida, cambiar y ser una persona distinta, el cerebro siempre, siempre, siempre se va a poner en contra. El cerebro está cómodo con lo que es, con lo que hace, y así lo ha hecho por 15, 16 años como los que tú tienes, o más como los que yo tengo. Sin embargo, cuando al cerebro se le saca de una zona de confort, cuando al cerebro se le saca de una de un hábito que ha tenido por muchos años, el cerebro se resiste. El cerebro no quiere cambiar. ¿Por qué? Porque eso le implica gastar energía. Y entonces el cuerpo está pensando en cómo mandar toda esa energía al cerebro para que el cerebro haga ese cambio. El problema precisamente es que al cerebro no le gusta trabajar. Él gasta muchísima energía, entonces nosotros tenemos que obligarlo. Esto quiero comentarlo por lo que muchas personas decían hace mucho tiempo, de que el más fuerte sobrevive. Eso no es verdad, tú y yo sabemos que eso no es cierto. El más fuerte sobrevive no es verdad. Nosotros estamos hablando del más hábil, del más listo, del que haya encontrado la mejor manera de sobrevivir. Eso nos lo enseñó Darwin hace tiempo, si te acordarás, fue lo último que vimos. Hoy quiero platicar con ustedes esta idea, bueno, son 5 ideas que tienen que ver con la forma en que las especies evolucionan, sobreviven, las que se adaptan al medio natural o las que modifican el medio natural para sobrevivir. Claro ejemplo, los seres humanos. Ahorita todo el mundo tiene esperanzas muy grandes en la aplicación de la vacuna. Y si tú no lo sabes, la vacuna no va a eliminar el virus. No lo va a eliminar. Si alguien te ha dicho que la vacuna va a eliminar el virus, te está engañando. Lo que está haciendo la vacuna
es fortalecer el sistema de defensa de las personas. Se fortalece el sistema de defensa de las personas para evitar que las personas mueran en caso de que tengan algún síntoma del COVID. ¿Sí? Eso debe de quedar claro. No vamos a eliminar el virus. El virus llegó para quedarse, eso ya te lo había dicho. Lo que estamos haciendo con la vacuna a nivel mundial es encontrar la manera de que la gente se haga más resistente cuando el microbio lo ataque. Y eso implica lo que te acabo de decir. No nos adaptamos al entorno. Lo que nosotros hacemos es modificar el entorno para que el entorno haga lo que nosotros queremos. Esto tiene todo que ver, muchachos, con los 5 aspectos que te acabo de decir para que las especies evolucionen. Esos 5 aspectos se resumen en una teoría que se llama la teoría sintética de la evolución. Si tú te quedaste con la idea de Darwin, de que la teoría de Darwin es la teoría más aceptada, permíteme decirte que estás muy atrasado. La teoría sintética no solamente une las ideas de Darwin, no solamente une esas ideas, sino que también está uniendo todo lo que te he venido platicando en relación al código genético, a la información del código genético. Existen cinco características o 5 factores que van a provocar que las especies puedan evolucionar y sobrevivir. Esas 5 características ustedes las van a tener ahí en pantalla, las tienen ahí en el Classroom. Es importante de que vayan haciendo sus apuntes para que entiendan lo que yo estoy queriendo decir. Y con base a eso, ustedes se van a dar cuenta de que la especie humana ha sobrevivido no porque sea la más fuerte, sino porque la especie humana tiene la costumbre de modificar, su entorno para que el entorno haga lo que el humano necesita. ¿Qué quiero decirte con esto? Fíjate bien, de todas las crías, que hay en el reino animal, la peor cría, la más inútil, la que no puede caminar en cuanto nace, la que se ahoga solita ahí en su cuna, lo que le llama a la gente la muerte de cuna, la que se la pasa eh, acostada por muchos meses, no sabe comer, no sabe para qué sirven las manos, no sabe cómo usar las piernas, es el cerebro más inmaduro, es la cría humana. A la cría humana, con su cabeza tan grande, hay que agarrar la cabeza porque se le rompe el cuello. Hay que cuidarla a la hora de que está tomando su mamila cuando la acuestas en la cuna, porque si no se muere sola, se ahoga con su propia saliva. No puede caminar, no puede voltearse, no tiene fuerza en los músculos. Sus huesos son demasiado frágiles al momento de nacer, porque es bueno, si no, no cabría por el canal de parto. Es la peor cría del reino animal. Y hay que cuidarla por muchos años hasta que se haga autosuficiente. A veces a los hijos hay que cuidarlos 15, 20, 25, 30 años. Ya queremos que se salgan de la casa, pero no, ahí siguen con nosotros. Y cuando los hijos son deseados, obviamente. Los cuidamos, los queremos, les damos todo, les proveemos de todo, pero como te dije en un principio, el cerebro de esta cría humana no quiere trabajar.
no le gusta trabajar. Entonces, es muy complicado hacer que un cerebro flojo, que así es su naturaleza, quiera aprender cosas nuevas cuando él está acostumbrado a no trabajar, a no gastar energía. Entonces, ¿qué hacemos los seres humanos? Modificar nuestro entorno, modificar todo lo que nos rodea para que esa cría tan débil, tan enfermiza, tan torpe, pueda sobrevivir, pueda aguantar las condiciones. Todas las demás crías no hacen eso. Por ejemplo, piensen en las tortugas. La hembra llega, deposita los huevecillos en la arena, deposita ahí todos los huevos, y esas tortugas no las vuelven a ver nunca. Las crías nacen y las crías tienen que encontrar la forma de llegar al mar. Piensen, por ejemplo, en peces, en, en muchos peces que depositan los huevecillos en el agua y ahí se olvidan de los peces. Hay muchas crías que son autosuficientes. En cuanto nacen, de inmediatamente se levantan. Hablemos de una cría de un venado, hablemos de una cría, por ejemplo, de vaca, de un borrego, hablemos de crías, por ejemplo, de jirafas. Muchas crías que inmediatamente se levantan, porque si no se levantan, se las comen. Nosotros no tenemos depredadores naturales. Ese es un problema grave. Porque como no tenemos depredadores naturales, la población humana sigue y sigue y sigue y sigue en aumento. Y eso, de alguna u otra forma, nos está afectando. Fíjense, tengo en pantalla las 5 características que vamos a explicar de por qué las especies logran evolucionar. Vamos a explicar primero las mutaciones. Las mutaciones pueden ser de 4 tipos. Hay mutaciones letales que matan, que deberían matar a la especie. Habíamos visto varias imágenes de mutaciones letales. Te acordarás, por ejemplo, de estas mutaciones en donde esta gente, por ejemplo, nace con 2 cabezas. Esta niña, por ejemplo, que nace con 4 piernas y con 4 brazos. Una niña con esas características no podría valerse por sí sola. Si hablamos del punto biológico, meramente biológico, estrictamente biológico, estas mutaciones tendrían que matar a la gente. ¿Sí? Estas personas tendrían que estar muertas. Por ejemplo, te acordarás de una mutación que es los niños Down. Estos niños Down tendrían que estar muertos. Pero ¿qué hacemos los seres humanos? Modificar nuestro entorno, cambiar las circunstancias de estas personas para que estas personas logren llegar a una vida adulta. En el sentido estricto de la evolución, los niños Down tendrían que estar muertos. No se pueden valer por sí mismos. Hay mucha gente que le gusta hablar de cosas románticas o de cosas eufemísticas, que es ponerle nombres bonitos a las cosas. A este tipo de personas se les dice con capacidades diferentes. No, yo no estoy de acuerdo en que se les llame así. Son personas con una mutación y que esa mutación puede ser letal. Tendrían que estar muertos, pero no se han muerto. ¿Por qué? Porque hemos hecho nosotros modificaciones para que estas personas no tengan mutaciones letales. Por ejemplo, una mutación letal que tú debes de acordarte de ella era el síndrome de Pato. El síndrome de Pato de estos niños
que nacen con anormalidades en su cara muy fuertes, en su cuerpo. Estos niños terminan muriendo por el defecto cardíaco que tienen. Es una mutación letal, ¿sí? Letal que termina matándolos. Todas las mutaciones letales tendrían que matar al ser vivo. Sin embargo, la gente pues trata de hacer modificaciones para que la gente no tenga mutaciones letales. Que sea una mutación dañina, que sea una mutación perjudicial, que no mate al ser vivo y que lo haga sobrevivir. Por ejemplo, mutaciones que no matan, la diabetes, ¿sí? La diabetes con las personas que tenemos ahorita, hay mucha gente en el mundo que tiene diabetes, pero las personas con diabetes, una mutación dañina, por los malos hábitos que luego tiene la gente, pero también hay una condición genética muy grande en esto. Una mutación, por ejemplo, da, dañina, muy perjudicial, es el hombre árbol. Es una imagen un poquito, a lo mejor te da asco, pero estas personas tienen el crecimiento de verrugas eh, que se van poniendo muy duras y la piel se les va haciendo como ves ahí, como costras, parece corteza de un árbol. Y entonces ellos tienen esta mutación eh, que les va provocando en su piel, en su cuerpo, tener estas características, estas enfermedades, y los pueden operar, los pueden atender, sin embargo, vuelven a sufrir la enfermedad. Ojalá en el cuadrito negro alcances a ver hasta abajo, dice epidermodisplasia vermicuforme. Es conocido como el hombre árbol. Es una mutación que debería ser letal, porque una persona con esta mutación sufre muchísimo. Y no solo lo tienen en las manos, tienen en todo el cuerpo, en la cara, en los pies, en todo el cuerpo lo sufren, ¿sí? Los pueden operar así y vuelven a tener las verrugas, se les vuelven a salir. Esas son mutaciones dañinas, por ejemplo. Ya habíamos hablado tú y yo del cáncer, ya habíamos hablado de la fibrosis quística. Hay muchas mutaciones que son letales, que matan a la gente, pero hay muchas otras mutaciones que no son letales, que les permiten vivir, pero no tienen una buena calidad de vida, como esta, por ejemplo, como la gente de diabetes, que pues no es vida estar tomando pastillas todo el tiempo. Otro caso, por ejemplo, de mutaciones así, se llaman los niños arlequín. Los niños arlequín tienen un problema también en la piel, que la piel se les cae, se descaman como si fueran quemadas. Eh, Se les van cayendo la piel a pedazos. Eso, esto sí es de nacimiento, por ejemplo. La enfermedad se llama ictiosis, ictiosis congénita, y los niños así se les cae la piel. Muchos de ellos mueren. Obviamente ahí pues es una mutación letal. Pero estamos hablando de que mucha gente llega a la edad adulta y entonces su mutación no fue letal. Es una mutación perjudicial. Mutaciones letales matan al ser vivo. Mutaciones perjudiciales lo afectan, lo enferman, pero no lo matan. Las otras mutaciones, que son mutaciones neutras, como por ejemplo la lengua taquito. La lengua taquito, que la gente pueda doblar la lengua, es una habilidad que tienen debido al gen.
Nosotros tenemos, después lo vamos a ver, genes dominantes que te permiten tener ciertas características y tenemos genes que no son dominantes, que se conocen como genes recesivos. Si yo soy un gen dominante, tengo unas características y si yo tengo genes recesivos, tengo otras características. En el caso de las personas que pueden doblar la lengua, tienen el gen dominante y las personas que no tienen ese gen no pueden doblar la lengua, aunque se pongan en el espejo, aunque traten de entrenar su lengua para que la lengua haga lo que ellos quieren, no van a poder porque no cuentan con ese gen. Entonces, esto, muchachos, es una mutación neutra. El que podamos o no hacer la lengua taquito no nos da ventajas, no nos enferma, no nos perjudica. Es simplemente cómo se manifiesta un gen. Otro ejemplo, la lengua tipo geográfica. La lengua geográfica, muchas personas que nacen con la lengua geográfica, ¿ok? La lengua geográfica puede ser de nacimiento. Hay otras personas que se friegan la lengua por sus malos hábitos. Toman mucho alcohol, fuman, toman mucho picante, les gustan las cosas hipercalientes o hiperfrías que se revientan la lengua. Y luego hay gente ignorante que dice, ay, es que se me antojó algo y por eso me salió un granito por el antojo. Te salió un granito porque tú te mordiste la lengua y no le habías hecho caso a esa mordida. Y pasaron los días y te empezó a doler, se inflamó. Ah, bueno, por eso tienes el granito. Te salió un granito por los antojos o por la piña. Bueno, sí sabes que la piña tiene que comerse dulce. Y la piña tiene cáscara que es muy filosa. Obvio, cómprate una piña dulce, no una piña verde que está súper ácida. Y quítale todas las cáscaras, todos los pedacitos de cáscara para que no te corten la lengua. Si tú te rompes la lengua y tu lengua se hace del tipo geográfico, no es una mutación. Para que sea una mutación, tienes que haber nacido con ella. Y las personas que nacieron con la lengua de tipo geográfico es exactamente igual a una lengua lisa. Obvio, las personas con malos hábitos se reventaron la lengua, se la quemaron, se la cortaron, se la mordieron, se la lastimaron. Eso no es una mutación. Esos son malos hábitos que tiene la gente. ¿Sí? Último ejemplo, ¿sí? La barbilla partida. A ver qué me sale aquí. Ah, sí salió. La barbilla partida es una mutación. ¿Sí? Es una mutación neutra. Eso también tiene que ver con los genes, pero no te da ventajas, no te da desventajas. Simplemente la gente lo hereda, tiene la barba partida, no lo hereda, no tiene la barba partida. ¿Sí? Ese hundimiento que tienen las personas aquí. Y eso está relacionado con los genes. Entonces te digo, tenemos mutaciones buenas que nos ayudan a sobrevivir, mutaciones neutras como las que están en pantalla, que no son buenas ni malas, mutaciones letales que tendrían que matar a la especie y mutaciones perjudiciales que nos enferman. Esa fue la primera explicación de por qué las especies han evolucionado, las mutaciones. En segunda, la ventaja que nosotros como humanos tenemos y que muchas especies no tienen es la recombinación genética, la recombinación del ADN. Tú te acordarás cuando vimos mitosis y meiosis. Te expliqué cómo se intercambiaban los genes, cómo se intercambiaba el material genético. Eso nos da muchas ventajas evolutivas. Por eso hay que evitar tener crías con parientes de nosotros, con gente que tenga genes parecidos a nosotros, primos, hermanos, tíos. ¿Por qué? Porque si tenemos hijos con algún pariente
ese hijo puede heredar las mutaciones malas, las mutaciones letales, y entonces empezar a tener problemas ese hijo con el paso del tiempo. Nos conviene intercambiar material genético con otras personas que no tengan ningún parentesco con nosotros, para disminuir el riesgo de sufrir alguna alteración que pueda matar a nuestra cría. Muchas especies no lo tienen. Muchas especies no tienen esas características. Y eso le da ventajas evolutivas a los que sí intercambian material genético. Si se intercambia material genético, puede ser que el ser vivo reciba una mutación buena, sobreviva y siga adelante. Pero si se intercambia material genético, puede ser que reciba una mutación mala, una mutación perjudicial, una mutación letal, y entonces termine muriendo. Piensa bien en tu familia qué tipo de mutaciones hay. Si hay gente de diabetes, si hay gente de cáncer, si hay gente de hipertensión, gente de hígado graso y de todas las enfermedades genéticas que tu familia puede tener. Entonces, en la lotería de genes, ojalá que a ti no te hayan tocado los genes malos. Esa es la segunda causa, que es interna. La primera causa fue las mutaciones y los diferentes tipos de mutaciones, los efectos de esas mutaciones. Y la segunda, el intercambio genético. Ahora hablemos del entorno, hablemos de fuera. Los factores externos que provocan que nosotros cambiemos tiene que ser lo que nos ha enseñado Darwin, por ejemplo. La selección natural. Y entiéndanlo así, no es que el más fuerte sobreviva. Eso es una gran mentira que alguien te ha de haber contado. No es eso. La selección natural se basa primero en adaptarnos al cambio. Primero. Segundo, en generar crías, reproducirnos. Muchas especies se reproducen, como te dije al principio, teniendo muchas crías, muchas crías. Y si no puedes tener muchas crías, cuidas a tu cría, que es lo que hacen los seres humanos, por ejemplo. Lo que hacen los elefantes, por ejemplo, que se tardan muchísimo tiempo en tener una cría. Lo que hacen las ballenas, por ejemplo, que se tardan muchísimo tiempo. ¿Sí? Si a un pequeño elefante lo deja suelto, si a un vallenato lo deja suelto, si a un niño lo deja suelto, esos niños terminan muertos. Esas crías pequeñas terminan muertas. A diferencia de lo que hacen, por ejemplo, los insectos, las hormigas, lo que hacen los roedores, lo que hacen, por ejemplo, los conejos. Muchas especies producen muchas crías para ver si alguna sobrevive. Entonces, fíjate, eso es parte de la selección natural. En segundo, tener crías, muchas crías. Ya en el mundo somos más de 6 mil millones de seres humanos y ahorita todo el mundo está gritando de que algunos humanos murieron. Si nosotros vemos cuántos humanos han muerto en comparación a cuántos humanos nacen, sigue habiendo más nacimiento de humanos. Entonces, los que han muerto por diferentes causas, pues no es una cifra tan importante como muchos nos quieren hacer creer. Pero bueno, eso tiene que ver con la característica de las especies para sobrevivir, ¿sí? La selección natural. Tenemos otra situación que es la número 4, que tiene que ver con las conductas de las especies y algo que se conoce como el aislamiento. El aislamiento, que
Lo voy a explicar con esta imagen, fíjate. Vamos a empezar con el aislamiento geográfico. Tenemos en pantalla unos escarabajos que antes vivían juntos y esos escarabajos tenían las mismas características. Hubo un cambio ambiental, un cambio en el planeta, empezó a llover muchísimo y se inunda el territorio donde ellos viven y en medio de ellos aparece un río. Ese río provoca que la especie se separe. Esta especie separada ya no se puede reproducir entre ellos, porque ya están separados, hay un río en medio que los separa. Los escarabajos del lado izquierdo solo se pueden reproducir entre ellos y los escarabajos del lado derecho solo se pueden reproducir entre ellos. Con el paso del tiempo, las mutaciones de estos escarabajos hace que estos escarabajos sean diferentes. Y por eso están representados esos escarabajos en color verde y en color café. Con el paso del tiempo, estos escarabajos terminaron separados. ¿Qué los hizo separarse? Las mutaciones que ellos tuvieron. ¿Sí? Mira, aquí está el ejemplo, con el río que se atraviesa. Pero puede ser una montaña, puede ser una carretera, puede ser una ciudad, puede ser algo que provoque que la especie quede separada. Ustedes deben de saber las diferencias importantes entre estos animales. Tienen muchas diferencias. Y si estamos de acuerdo, estos animales quedaron aislados, quedaron separados. Y estos animales, de manera natural, cada quien se empezó a reproducir con los animales que quedaron en su continente. Y empezaron a cambiar con el paso del tiempo. Ellos quedaron aislados, unos se quedaron en África y otros se quedaron en Asia. De manera natural, porque si ya empezamos a hablar de que el humano los mueve de un lugar a otro, ya eso es otra cosa. Hablemos de manera natural, porque en cuanto el ser humano empieza a meter la mano, los ciclos biológicos empiezan a echar a perder. Hablemos en las cosas naturales. Mira, por ejemplo, algo que echa a perder. Hay un animal que se llama la mula. La mula es el resultado de la cruza de la yegua con un burro. Entonces la mula, fíjate, tiene el cuerpo del tamaño de un caballo, poquitito más chaparrito que un caballo, pero parece un burro grande. Resulta ser que la mula macho no puede tener hijos. La mula hembra sí puede tener hijos. Entonces, si yo quisiera tener hijos de una mula, no puedo usar al macho. Tendría que usar a otro caballo que no esté estéril o a un burro que no esté estéril. Entonces, fíjate, el humano cuando domestica estos animales, cuando tiene caballos, cuando tiene burros, y permite que el burro copule con una hembra de yegua, una yegua, el resultado va a ser un animal híbrido, no es un animal puro. Y el problema de que sea un híbrido es que no tiene la capacidad de reproducirse de manera natural. Y entonces ahí tenemos una complicación. ¿Por qué? Porque el humano ya está metiendo las manos ahí y está echando a perder el proceso. Y así puedo continuar. La lista de los animales donde el humano ha metido la pata es muy grande. Hay un animal que se llama cama. Así se llama, ¿eh? Animal cama. Y el animal cama es una mezcla entre
una llama y un camello. Pues tiene características de llama, es americana, y un camello que es asiático. ¿Sí? Mírenlo aquí está. Ese es el animal que se llama cama. ¿Sí? Bueno, ok, a ver. Otro ejemplo. ¿Cuál de esos dos es el camello? ¿El de arriba o el de abajo? El que tiene dos jorobas es el camello. Y entonces ellos también, hubo un tiempo en que vivían juntos, algo pasó en el lugar donde ellos vivían y se separaron y terminaron aislados. Todos ustedes deben de saber que la especie humana empezó en África y de África se fue moviendo hacia Europa, se movió hacia el continente asiático, de ahí se fue también a Australia, siguió subiendo, llegó hasta arriba, donde está la península de Kamchatka, muy allá en la orillita donde está Rusia, pegadito a Alaska, y de ahí pudo pasarse a América. Ustedes deben de saber esa situación. Entonces, quiero que entiendas cómo la especie humana, conforme se iba migrando, se fueron mezclando. Mucha gente dice, ay, es que el hombre de Neandertal desapareció y apareció el Homo sapiens, o apareció el Homo erectus, o apareció el hombre, el cromañón. No, así no es. La especie se empezó a mover, empezó a migrar. Y una tribu en el camino se encontró a otra tribu. A lo mejor era de otra especie de humano. En ese momento empiezan a lo mejor a pelearse, en ese momento se hacen amigos, la mujer de la tribu pues le gustó al hombre de la otra tribu y a lo mejor se la roba, la viola o simplemente la convence y tienen hijos. Los hijos resultantes de esta mujer traen mezcla de genes de la tribu A y de la tribu B. Y a lo mejor ese hijo resultante ya es una nueva especie de humano. Mira, un ejemplo muy sencillo de esto fue una película, la película 10.000 representa perfectamente lo que te estoy diciendo de la evolución. Todo mundo quería agarrarse a la bruja blanca de ojos azules. Ella tiene una mutación neutra. Nació con los ojos azules. Es neutro. No le da beneficio, no le da perjuicio. Simplemente tiene un gen recesivo. Si a ti te han dicho que los ojos de color es un defecto, diles de mi parte que lo que tienen defectuoso es el cerebro. Porque no es un defecto que las personas tengan los ojos de color. O como se les hacen hoyitos aquí. Tampoco es un defecto, también es un gen. Son mutaciones neutras, como te decía. Pues resulta ser que todo el mundo quería violar a esta mujer o quedarse con ella. Y todo el mundo hasta la secuestraron, no sé si tú te acuerdas, si viste la película. Este cuate, este personaje fue el que la secuestra. Se la lleva a un lugar donde había muchos esclavos. Entonces, fíjate, como una tribu se lleva a los de otra tribu y pueden violarlas, pueden tener hijos, y entonces ahí se van transmitiendo los genes. Tú debes de saber lo que pasó en México comparado con lo que pasó en Estados Unidos de Norteamérica. En México llegaron los españoles, los peores españoles que había, porque eran asesinos, eran gente que no querían en España, llegaron aquí a México y se empezaron a mezclar con los nativos de aquí. Y si tú has visto en historia todas las castas de gente que hay en México, diferente a lo que pasó en Estados Unidos, porque en Estados Unidos llegaron los ingleses
Y los ingleses se empezaron a pelear con los pieles rojas. También hubo ingleses que violaron a las pieles rojas, a las mujeres nativas de Estados Unidos. Trataron de acabar con todos los pieles rojas. ¿Y qué hicieron los ingleses? Traer esclavos. Y por eso en Estados Unidos hay mucha gente negra. Y toda esa combinación de genes debido a la migración. Muchas especies migran. Pregúntale a tus abuelitos aquí, por ejemplo, en donde está la preparatoria, había garzas, había animales que tenían hábitos migratorios. Los roedores, tú debes de saber, en los, los roedores llegaron en los barcos de los españoles. En España no había guajolotes, se los llevaron para España. En América no había caballos, los trajeron los europeos. Todos esos movimientos que el humano tiene, cuando él mete la mano, se afecta de manera natural lo que te estoy diciendo. Somos la especie dominante porque hemos modificado nuestro entorno, no nos hemos adaptado, lo hemos modificado, lo hemos hecho a nuestro gusto y no tenemos depredadores naturales. Quien mata a otros seres humanos son los mismos humanos y los microbios. Entonces aquí es el más apto, el más listo, el que sepa usar su cerebro. Y por eso termino diciéndote que muchas personas van a lograr cosas importantes con su vida, pero muchas otras personas no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque su cerebro no está acostumbrado a esforzarse.